Muy buenos días y bienvenidos a Por la Palabra. Es una bendición, un privilegio que Dios me concede de poder hablar contigo en este día. Temas espirituales, temas de Dios, con base en la palabra del Señor, que no es otra que la Biblia, que es la propuesta de Dios al ser humano. Y en este día vamos a estar trabajando un tema interesante que es reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, reconocer que podemos ser libres de ese azote. Y para eso quisiera que miráramos en las Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Búscalo con calma, abres tu Biblia, buscas el libro de Apocalipsis, que es el último en la parte de atrás, lo vas a pasar y vas a ver el próximo, que es la epístola de Judas, y vas a pasarlo y ahí vas a llegar a Primera, Segunda y Tercera de Juan. Pues ahí vas a encontrar el capítulo 1, versos el 1, del 8, 9, por ahí aproximadamente, que habla del problema del pecado del ser humano. Y cuando yo miro esta expresión, el apóstol Juan, que caminó con Cristo, que lo escuchó durante 3 años, dijo lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importantísimo reconocer que el pecado es una realidad, que no es otra cosa que llevarle la contraria a Dios. De hecho, hay un autor que escribió sobre el pecado. Él se llama Juan Bunyan, y Juan Bunyan hace unos cuantos siglos atrás, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, hizo unas expresiones sobre lo que él llama la definición del pecado. Cuando yo miro esa expresión de la Escritura, me doy cuenta que pecado, por ejemplo, es rebelión, que es llevarle la contraria a Dios. Pecado es maldad, que es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Yo sigo mirando esta expresión que Bunyan elaboró, y usted la puede buscar en el internet, pero quiero buscarlo aquí porque tomé la foto para poderla hacer la reflexión. Es un acto contra el Creador. O sea, todos los pecados es llevarle la contraria a Dios. Hay una expresión en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a Santiago, que da una definición todavía más amplia, porque él dice que al que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o al que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace, esa es una modalidad del pecado. El pecado causa separación de Dios, ya que nos distancia de Él. Es un escalón que nos lleva a seguir subiendo hacia el mal, ¿verdad? Un pecado te lleva a otro, creando una cadena de errores y transgresiones. Pecado es transgresión, que es pasar el límite de la voluntad de Dios. El pecado es un obstáculo para que el hombre pueda vivir en paz con Dios. Y el objeto del pecado, pues obviamente es retar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vemos lo que es el caos, que es el reguero, por así decir, vivir sin organización, que es romper las normas que Dios ha establecido, y se crea un estado de incertidumbre en los pueblos, pues esa es la realidad del pecado. La palabra nos dice a nosotros en la carta a los romanos que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno, pero el remedio para el pecado lo es Cristo, nuestro Señor y Salvador, que murió en nuestro lugar y a nuestro favor. Cuando voy a Romanos capítulo 3 y verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Cuando voy al capítulo 5 de Romanos, nos da la buena noticia en el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que lo primero que hay que hacer es reconocer que cometemos errores, decir perdón,
me equivoqué, como dicen los jóvenes, mala mía, y empezar a trabajar con esta realidad. Ahora, cuando vamos a Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan, que ya le leí el verso 9 del capítulo 1, dice que una persona que confiesa expresamente y voluntariamente sus actos o ideas o sentimientos verdaderos, es una persona que está abriéndose y está comenzando el proceso de sanidad y de liberación. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. En otra de las versiones, escucha cómo dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. En otra versión que se llama Dios habla hoy dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y en la traducción del lenguaje actual dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El factor común en todas estas traducciones es confesar el pecado a Dios. Y en una confesión uno lo expresa todo y no hay nada que esconder. Y yo te invito en este día a que me acompañes a mirar una serie de ejemplos que hay en las Escrituras sobre gente que dice pequé. Y este yo creo que es el tercer programa que estamos dedicando a esto en una variante que nos va a ayudar a tener sanidad. Porque el que confiesa el pecado, el que reconoce delante de Dios su error y permite que Dios lo perdone, recibe el perdón de Dios. Esto es por la fe, esto no es por obras, esto no es haciendo algo que tú y yo podamos hacer. El único remedio para el pecado fue el que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo al morir por nosotros en el Calvario. Por eso es que la Biblia dice que el justo murió por los injustos. El profeta Isaías dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El perdón de Dios está disponible para ti y para mí. De hecho, desde el comienzo de las Escrituras en Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y retan el propósito divino, y esa narrativa todo el mundo la ha escuchado de una u otra manera, que es el incidente donde en Génesis capítulo 2 Dios le dice, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Vemos cómo en el capítulo 3, en el argumento con la serpiente, la mujer cree que puede ser igual a Dios, le compra la mentira al diablo y piensa que puede ser igual a Dios y toma del fruto y le da también a Adán y ambos comen. Y cuando tú buscas la narración de Génesis 3, que Dios sale por el huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Hay que mirar que a Dios le importa dónde estamos nosotros. A Dios le importa cuál es la condición del ser humano. Que eso de que Dios nos hizo y nos abandonó no es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice a nosotros que Dios hace al hombre, Dios hace a la mujer, nos da libre albedrío, nos coloca en el huerto y estando en el huerto, dice esta palabra, que Dios pide cuenta. Una vez pide cuenta, dice aquí en el capítulo 3, versos 7 por ahí, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el hombre, dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Ese es el verso 9. Y el hombre le responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque yo estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice en el verso 11, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Yo quiero repetir esto
que lo he dicho en otros programas, pero es bueno para aquellos que nos están sintonizando por primera vez, y es que en la experiencia del Evangelio, Dios te confronta por medio de la palabra. Y en muchas culturas en este mundo, la gente opera a base de la vergüenza, que es lo que otros piensen de ti, lo que te hacen sentir. De hecho, en este texto, cuando se le abren los ojos y ven que están desnudos, es que por primera vez se ven como los demás los ven y sienten vergüenza, pero la vergüenza no cambia ni transforma a nadie. Te deja en soledad, estás como si estuvieras solo, aislado, porque el pecado nos aísla de Dios. Y por eso en esta hora yo te invito a que abras tu mente y abras tu corazón y le digas: Dios, ayúdame a salir de esta soledad. Te pido que me visites. Te pido en esta hora que me sostengas. Puedes hacer esa petición de oración. Llama al 787-787-6870 de cuando Adán y Eva pecan, que sienten vergüenza. Y yo quiero que tú sepas que la vergüenza no cambia a nadie. La vergüenza te lleva a huir, te lleva a esconderte. Pero cuando tú trabajas con el concepto de la culpa, que es diferente, que Cristo la llevó en la cruz del Calvario, que nos quitaron la culpa y el pecado por la obra de Cristo en la cruz, pues cuando uno es culpable, pues ya uno tiene la oportunidad, por así decir, de cambiar, de tratar de rehabilitarse. Uno no reconoce su pecado. Quizás puede pasar por algo de vergüenza, pero uno entonces se arrepiente del mal que ha hecho y tiene la oportunidad de restaurarse, de reparar, de ser levantado, abrirse a que Dios perdone a uno, porque es el único que nos puede limpiar de pecado y de maldad. Y yo quiero acercarme a la Escritura para que miremos algunas personas que han cometido algunos efectos. Y de hecho, en la segunda hora del programa vamos a estar viendo de una manera panorámica una reflexión que se predicó en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está relacionada a este tema recientemente. Pero en lo que llegamos allá, quiero que entiendas que la palabra nos habla de un catálogo de pecados. A mí me gusta utilizar la epístola a los Colosenses, que puedes ir conmigo. Ya sabemos lo que es el pecado, que es retar a Dios, que es caos, que es anarquía, que es rebeldía, que es iniquidad, un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Pero también hay unas clasificaciones. Pecado es pecado. Pero cuando tú miras, por ejemplo, la epístola a los Colosenses, cuando tú vas al capítulo 3, el apóstol Pablo le da una advertencia a esta iglesia, a la iglesia de Colosas, que es una iglesia helenística en su mentalidad, y lo clasifica en varios tipos. El primer tipo de pecado es el interno que está en el hombre, que lo tenemos por dentro, lo podemos estar viviendo y quizás la gente pues no lo ve porque está dentro de ti. Y por ejemplo, dice así, cuando vas al capítulo 3, lo voy a leer desde el verso 1 porque dice: si de verdad ustedes son cristianos, tienen que buscar las cosas del cielo y no las de la tierra. Lo voy a buscar acá en otra versión. La que le estoy leyendo es Reina Valera, pero Colosenses capítulo 3, Reina Valera. Vamos a ver, dice aquí que si han resucitado, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pongan las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Eso es una versión antigua, que en una versión como Nueva Traducción Viviente dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Está diciendo, mira, ya que tú has creído en Cristo y ya que tienes comunión con Dios,
hay un protocolo que hay que seguir en cuanto al pecado, que Cristo pagó por nuestro pecado, pero nosotros en nuestro estilo de vida tenemos que hacer una introspección y decir, bueno, lo que ya yo hacía antes que no estaba bien, pues yo tengo que cambiar. Y lo primero que me dice aquí, en los versos 5 de Colosenses capítulo 3, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Así que tú tienes un catálogo aquí que te está diciendo el primer tipo de pecado está por dentro, el interno. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, dice esta otra versión. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. O sea, dice, no sean avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adoran las cosas de este mundo. Y aquí entra en otro aspecto, pero quiero que lo primero que veas en esta clasificación de pecado es los internos, los que están dentro de uno. Y eso, la manera de manejarlo, dice el texto, es hazlo morir, mátalo de hambre. Piensa qué está alimentando tu mente y tu corazón. Piensa qué es lo que está alimentando tu entendimiento. Es como cuando, dependiendo de lo que tú escuches, ¿verdad? Lo que estés oyendo, lo que estés leyendo, los audiovisuales que entran a tu vida. Lamentablemente, tú tienes muchas personas que están buscando las redes, los reels, todo ese tipo de videos y aprenden cosas ahí que uno jamás había soñado que iba a ver. Te enseñan desde hacer una bomba, te enseñan a cómo suicidarte, te enseñan a fabricar drogas, te enseñan a hacer tantas maldades con esos audiovisuales. Y si tú vas mirando y escuchando y viendo eso, pues alimenta tu entendimiento. Una de las cosas que estamos mirando es que, de hecho, yo hay sermones que yo tengo grabados del año 90, 91, 92, por ahí, cuando daba las conferencias en algunos lugares, que yo anticipaba que la generación más violenta que Puerto Rico ha conocido era la que estaba levantándose en ese momento. Y la posterior iba a ser peor en cuanto a violencia. Y me preguntaban, pero juez, ¿por qué usted dice eso? Y yo decía, mira, porque si tú agarras a un niño y desde el principio lo que está viviendo en su casa es violencia, si los muñequitos que ve fomentan la violencia, si los entretenimientos que tienen los juegos de video son violentos, si los héroes de las películas de acción usan la violencia para resolver sus problemas, si escuchan la radio que escuchan sus padres en esos programas que discuten temas y la gente empieza a discutir y a insultarse y a ofenderse, si de encima de eso después van a la Universidad de Puerto Rico y cuando con unos profesores de esos del Junte Diabólico organizan una huelga y cierran los portones y usan la violencia para que nadie pueda entrar, si ese es el modelo de diálogo estudiantil que ellos están viendo, el uso de la violencia y la maldad, eso va adobando la psiquis de los niños y de los jóvenes. Internalizan eso como si fuera correcto. Creen que eso es correcto y van a tratar de usarlo como un mecanismo para tratar de resolver sus problemas. Así que el menor no tiene la madurez para poder internalizar unas cosas y eso crea una cultura de violencia. De hecho, en Puerto Rico ya la violencia se está viendo como un lenguaje de comunicación. El tiempo me dio la razón. La generación que estamos viviendo ahora, músculos, son los jóvenes, los jovencitos que son los que usan como gatilleros, los ves en esas motoritas por ahí de mulas de drogas para un sitio y para otro, todo el día en eso. No estudian, no trabajan, están viviendo de ser mulas de estos puntos de drogas y los ves regados por ahí. Van a centros comerciales, van a un estacionamiento, hacen una entrega y siguen caminando como si nada hubiese pasado. Y esa psiquis nos ha alcanzado. Hace un par de semanas atrás, en 2 semanas, 22 asesinatos en Puerto Rico. Y ya nadie se consterna por eso, porque ya la violencia se ha internalizado. Eso hay que hacerlo morir. ¿Cómo tú lo haces morir? Matándolo de hambre,
cambiando la dieta, cambiando la alimentación de lo que la niñez y la juventud están viendo. La música, la lírica, el contenido del mensaje que están cantando y que están llevando, hay que cambiarlo, hay que variarlo, hay que alterar ese contenido para que empiece una desintoxicación mental, emocional, en la mente y en el corazón. Aquí dice, haz morir eso terrenal en ti. Y te habla de fornicación, te habla de impureza, te habla de pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso está por dentro. Y eso hay que matarlo. Así que piensa bien qué estás pensando, piensa bien qué alimenta tu entendimiento, qué películas estás viendo y comienza a decir, Dios, necesito que me ayudes, que tu Espíritu Santo me fortalezca para poder hacer las cosas correctamente, como dice aquel corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Puedes llamarme al 787-787-6870 o entras a la página de YouTube o de Spotify y pones Programa por la Palabra. Te puedes suscribir ahí. Y en ese Programa por la Palabra vas a ver los videos, vas a ver las reflexiones y también puedes comunicarte al Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, aquí al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Y un día como domingo, 9 de la mañana hasta las 10:30 es la primera reunión, la segunda es de 11:20 a 1. Así que llámame 787-787-6870. Continuamos en este tema de reconocer el pecado. No basta reconocerlo, hay que abrirnos al perdón de Dios. Y yo te sigo exhortando a que llames al 787-787-6870 para tu petición de oración por ti, por los tuyos, por aquellos que necesiten, ¿verdad? Hacer cualquier pregunta relacionada al tema, que la puedes hacer. Nosotros tomamos cuenta de esto y tratamos de afinar el tema en próximos programas. Por eso usted va a ver que este de hoy es parte de una serie que ha venido corriendo en Por la Palabra a través de esta emisora, que es de mucha bendición a nuestras vidas. Pero mirando el catálogo de pecados, por así decir, que presenta la epístola a Colosenses, el apóstol Pablo habla de los pecados internos. Por eso dice, hagan morir lo interno que los está agobiando. Y entre las cosas que hablaba de fornicación, que es la porneia, que es el anhelo por darle rienda suelta a las pasiones sexuales que retan el propósito de Dios, la impureza, que es todo aquello que te contamina, la pasión desordenada que te lleva a las aberraciones, los malos deseos, lo que anhela tu corazón, piensa que tú anhelas, si está en línea con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la palabra y tú puedes leerlo. Y si quieres mirar algo básico, los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo o en el Código Levítico del Antiguo Testamento, puedes mirar un catálogo de reglas que hay ahí para ver por dónde caminan tus deseos. Pero si no quieres mirar eso, repasa la epístola a Santiago, que dice que el que conociendo lo que tiene que hacer y no lo hace, está en pecado. Lo pone como en un presente continuo. Así que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosa, mira a ver cómo estás por dentro. Lo interno, el pecado interno, ese pensamiento que se viene cocinando y esos anhelos. El segundo tipo de pecado habla entonces, dice, pero dejen también ustedes ahora todas estas cosas. Y habla de la ira, del enojo, de la maldad, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mientan, no se mientan los unos a los otros. Cambien, vístanse con un nuevo ropaje. Cuando tú miras esa segunda grupito de conductas, tiene que ver con la relación con el prójimo. Eso es pecados externos. O sea, el interno es el que tengo por dentro, lo que pienso, lo que anhelo, lo que me mueve a hacer cosas, y ese está por dentro. Por eso es que la palabra de Dios es una espada que entra y corta a lo enfermo. ¿Quieres combatir esa contaminación que nosotros tenemos por dentro, como dijo Cristo, que desde adentro es que salen los malos deseos y contamina al ser humano? Y la única manera de trabajar con ese problema interno es oyendo la palabra de Dios,
escuchando la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Adicionalmente a eso, fíjate cómo habla de ira, te habla aquí de no solamente la ira, dice enojo, malicia, blasfemia, ¿ves? Palabras deshonestas, es la interacción con los seres humanos, la parte relacional, cómo nos relacionamos con los demás, el no mentirse los unos a los otros porque somos parte de un cuerpo. Así que si yo te miento a ti, me estoy afectando yo, estoy causándole daño al cuerpo. Así que esta parte hay que mirarla, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. Lo voy a leer en esta otra versión que dice lo siguiente, dice aquí, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La obra de Cristo en nosotros nos permite cambiar de ropaje espiritual. Pero también, además de los pecados internos, los pecados externos, están los pecados religiosos. El pecado religioso no es otra cosa que la idolatría, el adorar. Idolatría es adorar cualquier aspecto de lo creado, de la creación, y no adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que en la experiencia religiosa fuera del cristianismo, la gente se deja llevar por lo que ve. Por eso necesitan una estatua, una imagen, una estampita, algo físico para ellos tratar de manejar su adoración. Y eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la palabra nos dice, no te hagas imagen. La palabra nos dice que nosotros no adoramos imágenes, ni las veneramos, ni las honramos. Todo eso son pamplinas y disparates de gente que no ha leído la Biblia y que es más fácil dejarse llevar por lo que ven que por lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y quiero repasar un salmo que nos ayuda a repasar esto de la idolatría y el paganismo. Está en el Salmo 115 que dice así. Este Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que te está diciendo que el que fabrica ese ídolo está muerto. Y los que confían en el ídolo fabricado también están muertos espiritualmente. Si tú tienes dudas, agarra un muñeco de eso, de oro, de plata, o de yeso, o de palo, y tíralo al piso, a ver, o páralo y tíralo a ver si va a poner las manos para no caerse. Trata de pegarle el oído a ver si te va a hablar. No tiene vida. En cualquier experiencia religiosa fuera del cristianismo, la gente se deja llevar por lo que ve. Pero en la experiencia cristiana, Dios no podemos verlo. Adoramos a un Dios que no vemos y lo que conocemos de Dios lo conocemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Cristo le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de hecho, la historia de Génesis, capítulo 2 y 3, donde se habla de el ver, cuando se reta la palabra de Dios, Dios dijo, no comas de todo árbol que hay en el huerto, y el día que tú comas de esto vas a morir. Y que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando cambian de mente, haciéndole caso a la mentira de la serpiente, vieron la fruta como nunca la habían visto. Se vieron a sí mismos desnudos como nunca se habían visto. Y salen corriendo
en su vergüenza escondiéndose de Dios. Y un mensaje que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 es que cuando nos olvidamos de lo que Dios habló, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios en el mensaje de la experiencia cristiana, adoramos a Dios por lo que oímos, no por lo que vemos. Escuchamos su palabra. Por eso es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, por el canon, por los mandamientos, por la palabra, nos habló Dios. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, pero no es por lo que vemos. Por eso es que Génesis nos está diciendo que cuando tú te dejas llevar por lo que tú te ves, tú pecas. Pasó al mirar la fruta. Cuando yo pienso que puedo ser igual a Dios, lo que veo me lleva a descarrilarme. Pero cuando tú abandonas lo que es lo que Dios ha dicho, comienza nuestros problemas. Y la Biblia es consistente. La Biblia lo dice bien clarito. Escuchen la voz de los profetas. Cuando se da el incidente de Lázaro que muere, la parábola del rico y Lázaro, que los familiares del rico dicen que el rico, estando en tormento, alza los ojos y mira y ve a Lázaro que es consolado y él está atormentado en una llama de fuego. Le dice a Abraham, envía a alguien de los muertos que vaya allá y le hable a esta gente porque yo tengo familia y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le contesta y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, háganle caso a lo que dice esa palabra. No es a un ángel que vaya y te hable y te predique. En la experiencia cristiana es por lo que Dios ha hablado, por la palabra de Dios. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Presten atención. Dice, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes buscándolas e inquiriendo, ahí alcanzan y reciben la vida eterna porque ellas son las que dan testimonio de mí. En adición a eso, que Cristo dijo, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, así cierra el libro de Apocalipsis. De hecho, cuando está hablando el Señor, dice, la fe es por el oír. Así que es importante oír palabra de Dios y nosotros, programa tras programa, durante estos últimos años, a través de Noti1 630, hemos estado llevando la palabra para que tu fe sea fortalecida. La fe es por el oír y por el oír de la palabra del Señor. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres alimentar tu fe? Escucha la Biblia, escucha la palabra y tu vida comienza a ser transformada por esa obra poderosa. Quiero invitarte en esta hora a que me llames al 787-6870 y presenta tu petición de oración o tu comentario a esto que estamos hablando. Ya hemos visto el catálogo de pecados, los internos, los externos, los pecados religiosos que tienen que ver contra la idolatría y los pasionales, que son aquellos que te dejan ir por las emociones y no obedeciendo la palabra de Dios para salir del pecado. Dame forma tú con tus manos de alfarero. Le puedes decir eso a Dios. Señor, mete tus manos en mi vida. Necesito que hagas obra nueva, que me sane, que me cures, que me apliques medicina a mi mente y a mi corazón. Recibo tu paz, recibo tu gracia. Por fe creo que puedes hacer esa obra conmigo. Y con esa obra de Dios en nosotros podemos entonces cumplir lo que dice esta epístola de Colosenses en el capítulo 3, que hablaba de ese listado de tipos de pecados, ¿verdad? Que vimos los internos, los externos, que tienen que ver con lo que es nuestra conducta hacia otras personas, los de tipo religioso, que es la idolatría, el paganismo, que nos aparta del propósito divino. No adoramos cosas de la creación, adoramos al Creador que hizo la creación. En adición a eso, Dios nos está diciendo, mira, aparte de eso, tienes que, una vez rompes con el pecado, una vez permites que yo haga mi obra en ti, hay una parte que te toca a ti. Y la voy a repasar en este lenguaje de la epístola a los Colosenses, que dice aquí, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros,
pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes hacían esas cosas antes cuando aún su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el compromiso malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y aquí viene el llamado, que es el que Dios tiene para nosotros en este día. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, si es esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. Este es un llamado, ¿verdad?, que tiene esta epístola y sigue diciendo, dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Den gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso yo te invito en esta hora a que repases tu vida, a que mires que es posible salir del pecado, no por lo que tú y yo podamos hacer. Recuerda que el que nos limpia de pecado es Cristo, que Él pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer es solamente poner nuestra fe en Él y Él nos liberta, pero el Espíritu Santo viene a nuestra vida para fortalecernos, renovar las fuerzas y permitir el que nosotros pongamos de nuestra parte para quitarnos aquello que se llama la vieja naturaleza pecaminosa o los efectos de esa conducta que nos distanciaba de Dios. Y ahora que siendo un acto volitivo, ¿verdad?, que es el catálogo que nos dice Colosenses capítulo 3 que tenemos que trabajar, mirar también la parte en que podamos nosotros hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Esto es importante, esto es central y yo te invito a que pongas de tu parte, a que te pongas la nueva vestimenta, a que hagas las cosas como Dios dice, a que empieces en ese proceso. Quizás tú me dices, pastor, pero es que yo solo no lo puedo hacer. Pero qué bueno que Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 3 y verso por ahí 17 aproximadamente, que nos dice, yo recibo las fuerzas de Cristo para poder hacerlo. Puedes ir llamando al 787-6870 para tu petición de oración, para que digas, necesito que me ayuden, necesito que Dios me fortalezca, oren. Y yo te puedo decir que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos en la tierra, es lo que dice la Escritura, Dios concede nuestra petición. Vamos a ponernos de acuerdo con ese consejo que dice, pon tu mira en las cosas de arriba, y buscar las cosas de arriba y buscar a Cristo.
buscar a nuestro abogado, porque dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Buscamos nuestro gran sumo sacerdote, que está a la diestra de Dios en el trono, que nos da acceso. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, que es eterno, que no cometió pecado, por cuyo sacrificio podemos llegar ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro. Poner la mira en las cosas de arriba es mirar al Padre. Poner la mira en las cosas de arriba es buscar nuestros tesoros que están en los cielos. Hagan tesoro en los cielos, donde ni la orina ni el orillín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Pregúntate dónde está tu tesoro, que sea en el reino de los cielos. Nuestra recompensa viene desde los cielos. Cuando tú miras Colosenses capítulo 3 y verso 24, nos dice a nosotros que sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor estamos sirviendo. En otra de las versiones dice, recuerden que el Señor los va a recompensar con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Así que tendremos una recompensa que Dios nos dará en el día de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que tenga duda, repase lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo único que uno se lleva cuando se va de este mundo son las obras que uno hizo, que acompañan a uno. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 3 por ahí, cuando habla de que oí una voz que desde el cielo decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vamos a buscarlo aquí. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. Dice, y sus obras con ellos siguen. Así que cuando tú miras esta palabra poderosa, te da una esperanza de gloria, de que recibiremos una recompensa. De hecho, la Escritura habla de varios tipos de corona, varios tipos de premiaciones, y que cuando Cristo venga, vamos a buscarlo aquí, y nos lleve con Él, va a ocurrir algo en los cielos. Una premiación y unas bodas del Cordero, mientras sobre la tierra se van a desatar unos juicios. Vamos a ponerlo aquí, los que de aquí en adelante, mueren creyendo en Cristo. Y yo te invito a que si no has puesto tu fe en Cristo, y aquí tengo la cita exacta para que tú puedas sintonizarla, buscarla, Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Dios habla hoy y dice, entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. La Nueva Biblia Viva, que es una que yo estoy utilizando con frecuencia últimamente, dice, oí entonces una voz que me decía, desde el cielo escribe esto, dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, porque cesarán para ellos las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. Te invito a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y que recibas el perdón de tus pecados. Puedes comunicarte con nosotros al 787-787-6870.
Este es el programa Por la Palabra que se origina a través de Noti 1630, que puedes comunicarte conmigo al 787-6870, visitarnos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional en Bayamón, frente al Cementerio de Portacueli, que los domingos de 9 a 10:30 es nuestra primera reunión y nuestra segunda reunión de 11:20 a 1:10 de la tarde. Así que dame la oportunidad de conocerte y saludarte personalmente, y Dios te bendiga y Dios te guarde. Te invito a que reflexiones en una predicación sobre este tema de reconocer el pecado. Cuando uno reconoce el pecado en su vida, uno tiene la capacidad de hacer introspección, de poder hacer el esfuerzo de enmendar la conducta, de con esa convicción que Dios y su Espíritu Santo nos dan, poder mirar a Cristo y vivir una vida más piadosa. Y es importantísimo que en este día reflexionemos en esta palabra, que tú puedas decir, déjame mirar lo que esta reflexión trae, que es personas que dijeron en la Biblia, algunas personas, he pecado. Y cómo fue su conducta posterior a ese reconocimiento. Vas a ver que en algunos casos hubo enmienda, hubo cambio, hubo bendición, y en otros las personas precisamente no completaron el proceso o decidieron no cambiar. Así que mientras escuchas esta palabra predicada en el Centro Cristiano Vida Abundante, tú puedas llamar al 787-6870, 787-6870 para presentar tu petición de oración. Recuerda que es posible decir pequé, me equivoqué, necesito el perdón de Dios, y todo el que hace eso conforme a las Escrituras descubre que es quitada su culpa y limpio su pecado. Como dice el Salmo 32, mi pecado te declaré, no tapé mis errores, dije, confesaré mi pecado a Dios. ¿Y que yo descubro? Que cuando le pido perdón a Dios, Él perdona la maldad de mi pecado. Por eso me puedo acercar a Dios en este día pidiéndole que me perdone. Así que reflexiona en esta palabra poderosa que tiene como base Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Medita. Quisiera que fuéramos a la palabra en la segunda parte de este tema que hemos venido trabajando desde el último domingo de septiembre, porque el anterior fue enfocado en misiones, pero yo les había prometido una segunda parte. El tema que estaba por ahí es reconociendo el pecado. El del primer sermón fue he pecado. Así que este es pecado parte 2, pero le quise cambiar el título, pero es la segunda parte que va enfocada a reflexionar cada uno de nosotros las veces que hemos dicho he pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho eso alguna vez? ¿Cuántos hemos metido la pata alguna vez? Pero bien metida. Que tú dices pequé. Y ese reconocimiento tiene que provocar algo. ¿Qué es lo que quiero mirar? Vaya a Primera de Juan capítulo 1. Mirar los versos desde el 8 y 9. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Descubro en la palabra de Dios para todos que ese verso 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La versión Dios habla hoy dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La traducción del lenguaje actual dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa limpieza en el Espíritu va montada en la obra de Dios y va montada en quién es Cristo. Yo no puedo hacer nada
para quitarme el pecado de encima. No hay ritual, no hay nada que podamos hacer para quitarnos el pecado, pero la Biblia dice que hubo uno que trajo sobre sí nuestro pecado. Es el único que carga el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Dios, tu misericordia es para siempre. Y porque tenías este día marcado desde la eternidad, Dios del cielo. Yo te pido en esta hora que esta palabra corra con denuedo, con poder y con gracia. Que mientras es expuesta, tu Espíritu Santo sea el que entre en nuestras mentes y nuestros corazones y permita que esta palabra cumpla ese propósito soberano para el cual la envías en esta hora. Permítenos, oh Dios, no solamente tener la convicción de pecado, sino el apartarnos del mismo y hacer las cosas para la gloria exclusiva de tu nombre. Confirme esta palabra, Dios del cielo, con gente que responda al llamado que tú estás haciendo hoy, que estás tocando a la puerta y llamas, que el que te oye ese llamado hoy, tú entras a su vida y él entra a ti y tú tienes comunión y nosotros comunión contigo. Confírmala con sanidades, milagros y prodigios. Bendiciones hasta que sobren y abunden. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que yo estuve observando, repasando la palabra para este sermón, era visitar Génesis capítulo 2, porque en Génesis capítulo 2, el verso 25, después que Dios arma la estructura social de la familia para correr la humanidad, porque Dios lo monta todo sobre la familia es la primera estructura que Dios establece para administrar la creación. Dios hace la creación, Él es el dueño y pone al hombre y a la mujer como gerentes generales de esa creación. Para que puedan ejercer ese cargo, les da de su imago Dei, imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza usted sabe que está la conciencia, está la dignidad, están las destrezas de comunicación, está todo eso que nosotros podemos tener. Cuando tú estudias en la universidad, a veces empiezan con estas idioteces de que te dicen, no, porque tú eres un animal, igual que los animales. Y tú mira, bueno, los animales tienen ojos, caminan, nosotros tenemos piernas, ellos tienen patas, aunque a veces nosotros metemos la pata. Pero cuando tú miras eso, lo que te distingue de los animales precisamente es la imagen y semejanza de Dios que Dios te dio. Tú eres eso que Dios ha hecho, tú eres único, Dios tiene un plan contigo y tiene un propósito. Y lo bueno de la buena noticia es que no hay de esos dos seres humanos iguales. Igual que los hijos, todos los hijos son diferentes, cada hijo es distinto, no importa lo que tú trates de hacer, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito que Dios ha establecido y eso uno lo tiene que entender. Pero cuando yo sigo leyendo esa narrativa, en el capítulo 2, verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando tú miras eso, si lo miras desde la óptica de familia, pues si la metáfora ahí no solamente es de intimidad, sino que la metáfora ahí también está diciendo, en la familia no hay nada que esconder. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No puede haber nada oculto en la familia, porque si hay algo oculto en esa familia, hay presencia del mal. Vuelvo otra vez. Si hay algo oculto en tu casa, hay presencia del mal. Ahora, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando vamos al capítulo 3, usted se va a dar cuenta que después de la caída, después que hombre y mujer deciden retar la palabra de Dios, hay un efecto en retar esa palabra. ¿Por qué? Porque dice el texto que Dios siempre pide cuenta. O sea, a Dios le importa dónde tú estás. Tú no estás ahí abandonado. Dios quiere saber lo que tú estás haciendo. Y no es que no lo sepas, es que te hace saber que te busca. Y no hay manera que tú te puedas esconder. Y lo vemos en Génesis 3. Dios dice en el huerto, camina sobre el huerto. Y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde tú estás? Y sigue buscando. Hasta que lo encuentra. Le dice, ven acá, búsquelo aquí en los versos 8, por ahí más o menos, capítulo 3, verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová lo llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y ¿qué? Me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y el hombre rápido levantó esa defensa. La mujer que me diste. ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? No lo digas.
Pero fíjate qué cosa interesante. Cuando reto a Dios entonces, entra la vergüenza. Cuando tú tienes vergüenza, tú huyes. El problema es que la vergüenza no cambia a nadie. Tú puedes estar abochornado y avergonzado por algo que tú hayas hecho o haya pasado, y eso te va a llevar a esconderte. Porque acabas de descubrir que estás viéndote en ti lo que todo el mundo está viendo. Distinto a la culpa. La culpa es diferente. En la inmensa mayoría de las expresiones religiosas te quieren hacer sentir avergonzado por tu error. Pero solo en el Evangelio se alumbran las lámparas de que hay una cosa que se llama culpa. Y es mejor tener culpa que estar avergonzado. Porque la vergüenza no me cambia, pero la culpa me da la oportunidad de reconocer mi error, de salir de mi vergüenza y mi bochorno y entrar al arrepentimiento, a la restauración, a la sanidad, al portento y al prodigio de Dios. Son dos cosas distintas. La gran noticia es que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Que Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Por eso es que en la narrativa del juicio de Cristo, que pasa todo eso, que lo encuentran inocente, cuando se habla de la crucifixión, Cristo siendo inocente, el tribunal le dice, usted no tiene culpa, usted está limpio, Jesús de Nazaret, póngase de pie, este tribunal lo encuentra inocente. Algo así, llévenselo y mátenlo. Y el juez se lavaba las manos diciendo, yo firmo la sentencia de inocente, pero hay que matarlo. Y hay que matarlo porque Cristo sube a la cruz del Calvario como justo para pagar el pecado de toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, tengo la oportunidad entonces de reconocer mi realidad culposa. Y quiero traer esto porque si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará porque Dios es fiel y Él es justo. Y yo dependo de esa gracia y esa misericordia de Dios para ser limpios. Pero la reflexión que quiero traer aquí es, ¿cuántas veces hemos dicho, he pecado? ¿Cuántas veces yo he reconocido mi pecado? ¿Pero qué efecto tiene eso? ¿Cuántos han dicho, quizá fui yo? ¿Y qué pasa después? ¿Estás arrepentido? Eso se llama, ¿se acuerdan? Admisión. Yo lo admito, pero no necesariamente hay una confesión. Y puede haber una confesión que recoge todos los elementos de lo que pasó, pero no necesariamente estoy dispuesto a cambiar. Y eso pasa mucho en familia. Eso pasa mucho en nuestra vida personal. Y hay veces que ocurren cosas que uno está, de momento se encuentra diciendo, es que yo soy así. Pues si tú eres así y no quieres cambiar, tienes un pequeño problema. Que ya tú sabes que tienes que cambiar, pero tu orgullito, tu obstinación, te va a tener enfocado en que puedes quizás decir, sí, yo erré, yo me equivoqué, pero sigo igual. Y yo quiero visitar una serie de textos, porque el domingo anterior que hablábamos de algunos personajes, yo quiero tocar otros que no mencionamos, para ver si esa confesión de tú decir he pecado va a producir un cambio en tu vida. Lo digo de otra manera, si estás en la vergüenza y sigues huyendo el resto de tu vida, o entiendes que hay una culpa que Dios te puede libertar y que puede restaurar tu relación. Vamos a un casito que está en Números capítulo 22. Vaya a Números capítulo 22 de un profeta, un hombre de Dios, y doy un marco de referencia antes de entrar en él. La Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6, verso algo, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, amarlo es el problema. Cuando tú pones tu amor en el dinero, te dice Mateo capítulo 6, te dice, mira, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servirle a Dios y a la riqueza. Por eso es que tú ves que hay tanto problema de corrupción y de robar y todo lo que es de mala administración, porque cuando entra la codicia cambia todos los enfoques en la vida de las personas. Y gran parte de las dinámicas que hay de peleas en familia tiene que ver por el manejo de finanzas, si se administran, si no se administran, si presupuestan, si no presupuestan. Pero aquí tenemos un hombre de Dios, un profeta, vaya al capítulo 22, que en este capítulo se habla de un rey que se llama Balac. Ese Balac ve que el pueblo de Israel ya estaba conquistando tierras, tuvo miedo, dice el verso 3, y por lo tanto se angustió a causa de que el pueblo de Israel estaba conquistando esas tierras. El verso 4 dice que él reúne a los ancianos de Madián
y hace una asamblea y dice, vamos a buscar entonces a un profeta que se llama Balaam, verso 5. Envía mensajeros al profeta Balaam, dice dónde estaba, empieza entonces él en esa planificación que llamaran a ese profeta y le dijeran al profeta, mira, hay un pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. La asignación para ti está en el verso 6. Vete ahora, maldíceme ese pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás yo pueda herirlo y echarlo fuera de mi tierra, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será ¿qué? Maldito. Así que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Llegaron con billete, con dinero, con cosas. Llegan al profeta Balaam y le dicen las palabras del rey. Y mira lo que hace el profeta. El profeta le dice en el verso 8, pues quédense aquí esta noche, no se me vayan, y yo les voy a dar la respuesta que Dios me dé. Y los príncipes de Israel, de Moab, hicieron eso, se quedaron allí esperando. Vino el verso 9, dice, vino Dios a Balaam y le dice, oye Balaam, ¿y quiénes son esos varones que te visitaron? Es como cuando tus viejos están criándote y de momento aparecen unos amigos tuyos medio raros y los viejos te dicen, ¿y quiénes son esos? Si tu abuela está allí, ¿quién es esa juntilla? Porque con la pregunta nada más ya te están confrontando. Entonces le dice, ¿quiénes son esos? Y aquí viene Balaam y le dice, bueno, mira, lo que pasa es esto, Dios. Balaam responde en el verso 10, le dice, estos son de Balac. Me han enviado a decirme, verso 11, que este pueblo que ha salido de Egipto, que está conquistando, está por ahí, y yo quiero que tú vengas y me lo maldigas, porque yo no podré pelear contra ellos y ganarle. Entonces Dios le dice a Balaam, verso 12, léalo conmigo, no vayas con ellos ni los maldiga, porque es bendito. Lo que Dios ha bendecido no se puede maldecir, punto. Entonces, cuando tú miras esa palabra poderosa, Balaam se levanta, obedeciendo a Dios, le dice, mire, váyanse otra vez a su tierra y díganle al rey que no puedo maldecirle a esa gente, porque Dios los ha bendecido. Y se va, hasta ahí él está bien, él no tiene problema. Pero cuando tú sigues leyendo en el verso 15, ¿qué hace el rey? Vuelve y aumenta la oferta. Le manda a otra gente con más labia y con más conocimiento para tratar de convencerlo. Y vienen a donde Balaam, en el verso 16 le dice, mira, el rey quiere que nos reciba, porque verso 17, te vamos a dar mucho más de lo que te ofrecimos y te vamos a hacer todo lo que tú pidas. Y ven ahora y maldice. ¿Y qué dice el profeta en el verso 18? Dice, mira, aunque tú me des una casa llena de plata, yo no puedo traspasar la palabra de Dios para hacer cosas grandes ni pequeñas. Y ahí él debió terminar la conversación. Yo sé lo que Dios quiere. Yo no tengo que repensar esto. Pero mira el problema en el verso 19. Les pido ahora, por tanto, que no se me vayan, quédense todavía. Porque yo le voy a preguntar a Dios otra vez. ¿Por qué el profeta le dice eso a ellos? Si ya él sabe lo que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Qué le ofrecieron? Raíz de todos es el amor al. O sea que dentro de esa oferta que él hace para atrás, no se me vayan, porque el tipo dice, espérate, me van a dar esto y me van a dar lo otro. Pero es que ya Dios te habló. Y si tú permites que una oferta te saque de carrera, si tú empiezas a ponderar lo que no tienes que ponderar, van a empezar tus problemas. Les voy a resumir esto porque es un poquito más largo. Mira lo que dice aquí. Y hay una parte que suena contradictoria. Dice, reposen aquí, verso 20, léalo. Vino Dios a Balaam de noche y le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te. Pero Dios le había dicho que no podía, ¿qué? Maldecirlo. Es como cuando tus papás te decían, no hagas esto. Y tú volvías con la cantaleta y te decían, vete, vete. Eso es lo que Dios le está diciendo ahí. ¿Tú quieres ir? Vete. Miren cómo es ese vete, por eso se los interpreto así, bien en hispano, porque cuando tú lees el texto no lo ves así. Dice que Balaam entonces se levantó por la mañana, fue emocionado, porque todavía la oferta está aquí. Esa oferta que está aquí se le metió aquí. Y va emocionado, se levantó temprano, no se levantó tarde. Y dice el verso 22 que la ira de Jehová se levantó contra él. Y que, léalo, y le puso, ¿qué? En su camino le puso ¿a qué?
el ángel de Jehová se le puso como adversario, pues él iba montado en su asna con su gente. Y hay veces que Dios se te pone como adversario. Tú quieres hacer algo, pero no entiendes que estás peleando contra Dios. De la misma manera que puedes estar haciendo algo y las cosas no te salen bien y estás en obediencia y no estás pecando y tú dices, ¿qué pasa? Ah, Dios lo que está provocando es que tú mires para arriba y le preguntes. En esta, él está llevando la contraria a Dios. ¿Y qué hace Dios? Cuando uno está determinado a meter las patas, cuando uno está determinado a hacer lo que le da la gana, cuando uno está determinado a hacer otra cosa, como me criaron, como yo entiendo y no como Dios dice, mira lo que pasa. Uno se convierte en animal. Se lo voy a probar por el texto. Vaya ahí, miren al verso 21. 21 se levantó. Dios se enoja en el verso 22. Y mira el 23. El asna que va con él vio al ángel en el camino. ¿Y qué es lo primero que hace el ángel? El ángel vio que la mula ve al ángel, lo ve con la espada en la mano y se desvía del camino y se mete por el campo. Como cuando tú ves el tapón en la carretera y tú dices, déjame ir por acá. Algo así. Pero el ángel de Jehová, ¿verdad? Viene a Balán y lo azotó al asna y lo hace volver al tapón, vuelve a la fila. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas y que tenía una pared a un lado y una pared a otro. Y el asna, viendo eso, se pega. Es como cuando tú vas por un carril y tú sabes que te van a invadir o viene un camión o algo con más ancho y tú tratas de salirte para el lado. Vuelve y le pilla la pierna y él vuelve y le mete al asna y la azota. Así que dice el verso 26 que el ángel de Jehová se puso un poquito más al final y lo lleva un camino como estos que nosotros tenemos en algunos pueblos, que ha habido un derrumbe, hay que poner unas vallas y lo que eran dos carriles se convierte en uno. Y tú tienes que pararte y esperar que pasen los otros para tú meterte porque no hay manera de pasar. Pues el ángel se le paró allí y cuando la asna la ve, se ñangotó. Y él volvió y le entró a palo. Mírelo ahí. Vaya ahí, dice verso 27, viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Balaam se enojó, azotó el asna con un palo. Él está fundido, él está ya molesto, él quiere desobedecer a Dios, va con eso en su cabeza, está pensando en el botín. En el verso 28, el asna de momento está ahí debajo de Balaam y se mira el pescuezo y lo mira y le con el hocico y dice, ¿y por qué tú me estás dando? Porque dice, dice aquí, se abrió la boca el asna y habló con Balaam. Y Balaam, mira qué interesante. ¿Qué dice Balaam? La mula le dice, ¿qué te he hecho? Que me has azotado 3 veces. Y Balaam le responde al asna, porque tú te estás burlando de mí. Ojalá tuviera una espada y te pico aquí. Imagínate que tú y yo somos Balaam y que vamos sobre el asna. Y de momento ese animalito se para y empieza a hablar contigo. ¿Qué tú harías? Te sale, estás endemoniada. ¿Qué pasó? No sé. Pero lo que quiero que vean que tiene el texto bien interesante es que Balaam empieza a hablar con el animal. Cuando yo reto a Dios, me vuelvo un animal. ¿Y por qué? Me estoy desconectando, estoy hablando con una bestia y la bestia me está argumentando. Yo nunca te he fallado. Cuando yo te he fallado, y el tipo dice, nunca, pero ahora no me está obedeciendo. Y de momento Dios le abre los ojos al profeta para que vea lo que la bestia estaba viendo. Y ahora vamos a ver si lo que él dice tiene o no tiene un argumento. Léalo conmigo por aquí, vamos a ver. Entonces Balaam, cuando es confrontado, vamos a ver en verso 31, Balaam abre los ojos, el ángel vio al ángel que está en el camino, que estaba armado. Balaam hace reverencia, se inclina porque conocía el protocolo, pero estaba en desobediencia. El ángel de Jehová le dice, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Un pervertido es aquel que reta a Dios. Hay un texto que está en la Biblia que es el pasaje que da pie a la bella y la bestia, que es que el tipo es una res, un animal, y ella es hermosa. Está en me perdonan, Crónicas, creo que es, primera de Crónicas 25, en uno de esos libros históricos está, es capítulo 25,
donde está Abigail y Nabal. Usted lo puede buscar. Y ese texto está tremendo porque en ese texto describen el carácter de Nabal como una persona a la cual no se le puede hablar. Era un tipo que era tan hostil y tan rudo que sus mismos empleados decían, es que él no se le puede hablar al jefe. Es aquel tipo que no escucha a su mujer, que no valora a su familia y que cree que se lo sabe todo y que sabiendo que está mal quiere hacer lo que le da la gana. Y la Biblia le dice ahí, lo describen sus empleados y su mujer cuando se enfrentan con David, dice que este hombre perverso de Namal. Y no era un pervertido de esos por ahí como nosotros pensamos que es un pervertido, es que yo soy un pervertido cuando yo no puedo escuchar mi familia, yo soy un pervertido cuando no puedo tener comunicación con los míos. Yo soy un pervertido cuando no le hago caso a Dios, yo soy un pervertido cuando teniendo que ajustar mi vida para someterme a Dios, quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Amén. Gloria a Dios. Vamos aquí otra vez. Entonces, dice aquí Balaam, verso 34, dijo al ángel de Jehová, ¿qué le dijo? He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si tú quieres yo me voy. Imagínate viendo ese sable que le van a volar la cabeza. ¿Qué tú crees? ¿Viras o no viras? Claro que vas a virar. ¿Por qué él dice pequé? ¿Qué dice el texto? Porque no sabía que te tenía de frente, está diciendo él. Para él estaba pecando porque tenía de frente al ángel. Pero no se va al principio que él les dice, no los puedes maldecir. Tú estás pecando porque estás retando lo que se te dijo desde el principio. No porque tenías el ángel de frente, el ángel era el juicio. Vamos viendo. Y quiero traer a esta persona como ejemplo porque a veces estamos como Balaam, que conocemos la ley, sabemos que estamos retando esto y de momento decimos pequé cuando vemos que explota el revolú. Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Qué dio el origen? Raíz de todos los males es qué. Vaya ahora a Segunda de Samuel. Vamos a otra persona que dijo he pecado. Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. En Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. De hecho, mencioné a David con el incidente del censo hace unos domingos atrás. Pero en este estoy mencionando su pecado cuando adulteró con Betsabé. Vaya a Segunda de Samuel, capítulo 11, que dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a sus siervos, a todo Israel, y ganaron la batalla. Dice, destruyeron a las amonitas, sitiaron la ciudad de Rabá. Pero dice el texto, pero, y ese pero es bien importante que usted lo mire, pero David se quedó en Jerusalén. David era aquel que el profeta ungió en su casa, lo fue levantando, va a la batalla y le gana a Goliat. Fue y buscó unas piedras en el arroyo. ¿Cuántas piedras recogió? 5. Muy bien, cogió 5 piedras. ¿Cuántas necesitó para ganar la pelea? Así que usó una, derrotó al gigante, regresó. ¿Con cuántas regresa? Eso es matemática, pero no es lo que dice el texto. Va con 5, se tira, coge la espada, le corta la cabeza, regresa con las 4 aquí y la cabeza de él allá. Así que fue con 5 y regresó con 5. Cuando regresan a su ciudad, están las mujeres cantando, el pueblo celebrando que habían ganado la batalla. No había internet, no había teléfono, no había noticias, no había radio, no había nada. Y dice, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y ese hombre que había tenido una gran victoria en el campamento de batalla llega a ser rey de Israel. Y siendo rey de Israel, dice el texto que en el tiempo que él tiene que estar en el lugar donde están los reyes, mira todo lo que dice ahí, él se quedó en Jerusalén. Y cuando yo no estoy donde yo debo estar, mira lo que dice el verso 2 de Segunda de Samuel capítulo 11. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
O sea que yo miro que un día, al caer la tarde, se levantó ¿de dónde? De su lecho. Pero ese no es el que escribía de madrugada te buscaré. Temprano busco tu rostro. Sí, y lo escribió y está en los salmos. Lo que me está diciendo el texto es que cuando yo no estoy donde tengo que estar y cuando no hago lo que tengo que hacer con Dios, dice el texto que empiezo a caminar por donde no tengo que caminar, porque empezó a pasearse sobre el terrado de la casa real. Eso es como si fuera el techo. Y empiezo a ver entonces lo que no debo ver. La historia usted la conoce, él la manda a buscar, la embarazó, dice concibió el texto. Si hubiese sido un boricua el que está escribiendo, dice la preñó. Ella se ve así, lo manda a texto y le dice, miren, yo estoy en esa, hay una ley que dice que me van a apedrear a mí y mi marido está en el frente de batalla, él no ha estado por todo esto, así que le hace saber eso al rey. El rey dice, no, yo resuelvo, uso el poder para torcer la justicia, porque lo manda a buscar para que entonces él estuviera allí, la gente lo viera y se fuera otra vez a la guerra y como está preñado, pues fue él. Se lo achacan al marido. Así era. No había DNA, no había nada de eso como ahora. Eso es lo que hay en el texto. Lo manda a matar, lo mata. Y tú miras lo que dice el verso 27 del capítulo 11, según de Samuel 11, dice que después que matan a Urías, ella es viuda, él se la trae al palacio, la empieza a tratar como esposa, pero le va a criar al hijo que era de Urías en el libreto, pero era hijo de él. Y dice el texto, verso 27, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Fue ella su mujer, le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue ¿qué? Desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios le envía un profeta en el capítulo 12 y mire lo que Dios hace. Cuando a ti te confrontan en algo que tú has hecho, tú tratas de hacer ¿qué? Piensen, cuando nos hemos equivocado, hemos metido a pata, hemos hecho las cosas mal. Como Adán en Génesis. No, la mujer que me diste. A la mujer le dicen tú y ella dice, no, yo no, la serpiente. Nadie asume. El profeta le hace una narrativa de lo que él hizo, pero en tercera persona. Mira, hay un tipo que hizo esto y que hizo esto y que hizo esto. David me imagino que escucha la historia y dice, wow, le sube el sentido de justicia, es una barbaridad. Porque yo puedo reconocer que eso está mal cuando estoy hablando de otro. Pero se me hace difícil decir estoy mal cuando es conmigo. Es nuestra naturaleza humana. Por eso siempre que tú cometas un error, no empieces a buscar. Es que me criaron así. Es que me daban unas pelas de chiquito. Pero si soy así, estás justificando. Por eso es que Dios dice, me gusta el corazón de David, porque cuando él lo confronta, él dice, digno de muerte, el profeta le dice, tú eres ese hombre. Y vamos a buscar qué dice David. Porque cuando le dicen, tú eres ese hombre, dice esta palabra poderosa. Vamos a ver, David dice, se levantó mal, toda sentencia. Verso 13. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán. Fue Betsabé que se estaba bañando y ella sabía que yo la estaba ligando. ¿Dijo eso? No. Dijo David, pequé contra Jehová. Siga leyendo toda la historia porque hay un proceso. Él escribe 2 salmos. Luego de esto, Salmo 32 y el Salmo 51. Salmo 32, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él dice, mientras yo me callé la boca, mis huesos se me secaban, tengo dolamas y tengo un montón de cosas encima, porque el pecado me tiene en esa. Pero el texto dice, el Salmo 32 dice, ¿sabes algo? Descubrí algo. Que mi pecado te declaré, no tapé lo malo que hice, y tu reacción fue perdonar la maldad de mi pecado. Pero eso no basta confesar, sino que hay que someterse delante del Dios de los cielos. Y escribe el Salmo 51. El Salmo 51, que lo hemos mencionado unas cuantas veces, yo siempre se lo repaso. David arranca diciendo,
ten piedad de mí, oh Dios, porque encima de mí no hay nadie, solamente tú, y el único que puede tener piedad de mí eres tú. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi metida de pata. O sea, con esa profundidad y esa abundancia de los arroyos que corren en la vida de misericordia que solo tú tienes, yo me puedo pegar ahí. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando usted sigue leyendo el Salmo 51, él dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué él decía eso? Porque estaba en el palacio, ella está preñada y cada vez que él miraba la barriga y la miraba a ella, se acordaba del tipo que él mató. Y cuando él se da cuenta de todo eso, que esa convicción de pecado lo confronta, hay un verso 10 que yo quiero que usted agarre y lo subraye y lo tenga. Cuando él le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo mencioné y lo voy a seguir repitiendo hasta que usted lo busque en los diccionarios. Hay solamente 2 veces en la Biblia que esa palabra crear aparece. En todas las demás veces que aparece crear o creó o creación, es otra distinta en el hebreo. En esta palabra aparece en Génesis 1, cuando Elohim de la nada crea. Y en la segunda, David dice, yo estoy tan esbaratado, he metido las patas tan brutal, que no hay manera de que yo me levante. No puedo hacer nada para salir de esto. Así que como tú creaste de la nada toda una creación, agárrame a mí y hazme un corazón nuevo. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho crea algo en mí como la otra palabra, que es que lo que ya está armado, como tú agarras los bloquecitos Lego y hacer un muñequito de algo que existe, haces otra cosa. Ese no es el crear que te está diciendo ahí. Porque una cosa es que te empaten el corazón, que te arreglen las cámaras, que te pongan un marcapaso, que te hagan lo que sea, pero es el mismo corazón. Pero en esta David dice, mira, yo necesito un acto de creación. Cuando tú estés diciendo, yo di por perdido a mis hijos, necesitas un acto de creación. Cuando tú digas, ya yo aborrezco ya esta familia y quieres terminar de esto, aquí yo no amo más, necesitas un nuevo corazón. Cuando estés por rendirte en la vida, Dios te está diciendo, no tienes por qué quitarte, yo tengo un plan y un propósito. Una cosa es andar en vergüenza y otra cosa es dejar las culpas en el Calvario. ¿David se arrepintió? Sí, se arrepintió. Pero eso es que el texto dice, me gusta el corazón de mi siervo. Y en otra de las narrativas de Crónicas dice, David fue perfecto en todo, excepto en el revolú con la mujer de Urías. Y el revolú fue tan revolú que ni el nombre le mencionan. Estabas limpio en tu ropa, tremendo, pero tenías esa mancha de plátano aquí espectacular en la camisa por este incidente. Otro personaje, rapidito, ¿cuántos se gozan? A ver, me quedan unos minutitos más. Mire, vaya a Mateo capítulo 27. Vamos a Mateo capítulo primero 26. Mateo capítulo 26, versos 14 al 16, rapidito. El propósito de esta palabra es que tú mires gente que ha dicho en la Biblia pequé. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después va a determinar si te arrepentiste o no te arrepentiste de verdad. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. En Mateo capítulo 26, versos 14 al 16 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y mira el verso 16. Desde entonces buscaba oportunidad. ¿Para qué? Para entregarlo. Y a veces caminamos en el verso 16 buscando a ver cómo metemos las patas. Porque ya estamos determinados. Pero como dijimos al principio, raíz de todos los es él. Como él quería recibir algo. ¿Qué me van a dar? Si yo sé que ustedes lo quieren, ¿lo que me dan a mí? ¿Dónde está lo mío aquí? No hay problema, toma 30 piezas de plata. Y él lo entregó. Y usted se va a dar cuenta que cuando Jesús termine la oración en el huerto de Semaní, que llegan entonces a arrestarlo. Con esto quiero pasar al capítulo 27. Vaya un momentito.
capítulo 27, donde vemos el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Agarraron ese dinero, compraron un campo, lo que se llama el campo del alfarero, que es un cementerio, y se cumple la profecía de Jeremías. Miren, este hombre dijo: pequé. ¿Hubo cambio en él? Alguien me dirá: pastor, pues devolvió para atrás las piezas de plata. ¿Hubo arrepentimiento? Hubo vergüenza. Fíjate, vergüenza, porque caminé con el grupo 3 años y medio. Yo estuve en la barca cuando vi a Cristo caminar sobre el agua, ¿sabes? Yo estuve en la barca cuando vi que Pedro se bajó. Estuve en la barca cuando se hundía Pedro y el Señor lo levanta. Y veo cuando vuelve a caminar hacia la barca otra vez con Cristo. Yo vi la multiplicación de los panes y los peces. Yo estuve allí en el cementerio cuando Él dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levanta. Yo vi cuando limpiaron a los leprosos. Vi cuando Bartimeo el ciego fue sanado. Vi cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín en pleno funeral camino al Nacional. Y todo eso se afectó porque tenía raíz del mal, que es el que hay ahí para mí. Yo te lo entrego. Y fíjate, lo interesante es cuando métanse en ese evangelio, esa narración. Por eso cuando hacemos la cena del Señor en esta casa, que ponemos la mesa ahí, que la mesa la preside el Señor y es entre iguales. Por eso usted ve el detallito, que alguien me sirve. Y yo sirvo. Cuando vienen los hubieres, yo les agarro el plato para que ellos se tomen, porque yo les estoy sirviendo. Uno no se sirve uno mismo, porque es entre iguales. El Señor la preside. Y cuando hacemos la invitación decimos: todo creyente en Cristo Jesús que sabe lo que está celebrando. Pero les digo: aprovechen la cena para confesar lo que haya que confesar, porque Cristo la preside. Y me acerco a esa mesa para agarrar perdón de Dios. Y me acerco a esa mesa para dejar mis cargas. Y me acerco a esa mesa para recibir sanidad. Porque en la mesa Cristo les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y cada uno tenía un issue, porque decían: ¿seré yo? ¿Seré yo? O sea, cada uno tenemos algo que confesarle a Dios. ¿Y Judas qué hizo? Se fue. Cuando ve entonces que era una injusticia, se arrepiente, va a los sacerdotes y le dice: me equivoqué, este hombre es justo, esto es una barbaridad y yo no quiero ser parte de eso, y toman los chavos para atrás. Y yo le dice: a nosotros no nos importa, porque hay gente que no le importa lo que te pasa en la vida. Pero el arrepentimiento se hubiese determinado si él reconoce eso y sale hacia dónde, hacia los apóstoles. Y si te dicen: tú eres esto, tú eres el otro, yo le hubiese dicho: sí, pero aquel negó a Cristo, porque todos estamos iguales. El verdadero arrepentimiento te lleva a trabajar la culpa, porque la culpa me da la oportunidad de pedir perdón, y pedir perdón me da la oportunidad de recibir sanidad, y me da la oportunidad de restaurarme y de reparar todas las cosas. Sal ya de la vergüenza. No te castigues más a ti. Así que tenemos en ese ejemplo, y el último que quiero tocar está en Lucas capítulo 15, rapidito, Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, miren qué interesante, tenemos la historia de Pellín y Pillín, dos hermanos. Sí, bueno, hay que ser el águila para acordarse de ese anuncio. Miren lo que describe ese texto. Muchacho que lo tiene todo en la vida, sus padres se fajaron para levantarlo, hicieron lo mejor que pudieron con él. Tenía valores, tenía principios, tenía todo. Y un día el chamaquito, estando en la casa, porque lo grande del pasaje, entre otras cosas, es que él se rebela contra los padres estando en la casa, teniéndolo todo. Y toma una decisión que no es la correcta. Y le dice al papá: dame la herencia. El viejo le dice: es que yo no me he muerto, no importa, dámela. Y el papá, que sabe criar, le dio, ¿a quién le dio?
a los dos. No trató a uno mejor que otro. No, aquí está la herencia de ustedes en vida. Se va antes de tiempo de la casa porque te lo demuestra el texto, malgastó, él no estaba todavía maduro para administrarse. Se fue, lo botó todo. Y en estos versos que usted está mirando ahí, para un judío, el cerdo era un animal inmundo. Y encima de eso le dicen, no solamente vas a bregar con cerdos, vas a ir a una porqueriza a trabajar con los cerdos. Y los que saben de esto, de las porquerizas, saben que esas porquerizas hay que lavarlas a diario. Los que crían cerdos, los que saben criar cerdos de verdad, tiene que haber una higiene. Porque eso es una peste brutal. Hace muchos años, Madeline y yo estuvimos trabajando en una misión en el pueblo de Naranjito, la carretera 411, sector 4 Calle, en el año N. Yo estaba empezando, todavía me pasaba el cepillo. Y en aquel lugar que nos tenían alquilado, había una casa, había una parte de garaje que hicieron una capilla, tenía buen área de estacionamiento, había una verja atrás de Cyclone Fence para separarlo del resto de la finca. El dueño de aquello que nos había alquilado aquello tenía un montón de animales allí. Era una terapia porque los chamaquitos iban allí, se miraban en la verja, habían gansos y habían vacas, pero un poquito más abajo del templo, como algunos, ponle que 10 metros, tenía una porqueriza. Y cuando cambiaba el viento a veces, se metía en aquel templo y había que arrepentirse. Así que para un judío trabajar en ese ambiente, no solamente está trabajando con un animal inmundo, su miseria llegó hasta el punto que él miró los cerdos y quería comer de lo de los cerdos, porque hay momentos que el pecado te ciega tanto que no solamente te pone a hablar con una mula, sino que te pone a compartir, a janguear, dirían los jóvenes, con los cerdos. A ser un cerdo. De hecho, hay un libro que habla de guerra espiritual, de los primeros que era un manual de guerra espiritual muy bueno, se llama Cerdos en la Sala, de los esposos Hammond. Está diciendo, hay gente que abre su sala y permite que los demonios entren. Eso es lo que tiene el libro, buenísimo, un manual buenísimo para trabajar con esto. A lo que voy es que el texto dice que ese chamaco está en el punto más bajo de su vida, jangueando con los cerdos, viviendo con los cerdos, deseando como cerdo. Pero dice el texto, volvió en sí. Él dice, es que Dios no me creó para esto. Dios no me hizo para esto. Él vuelve en sí porque dice el texto que el recuerdo de lo que sembraron en él salió para adelante. Y despertó y dice, esto no es lo mío. Y dice él, ya sé lo que voy a hacer. Volveré a la casa del viejo. ¿Y qué le voy a decir, papá? Pequé contra Dios y contra ti. Estoy tan mal que yo sé que no podré ser tu hijo otra vez. Trátame como uno de tus empleados. Porque viviendo como empleado contigo, vivo mejor que como estoy ahora. Y el texto nos ilustra que tú nunca dejas de ser hijo de Dios. Que a pesar de los errores en la vida, el Padre te está esperando. Que cuando Él decidió confesar su pecado, no lo dejaron hablar. Porque desde que el viejo lo vio desde lejos, sale corriendo donde Él, lo abraza, lo besa y lo restaura. Reconozco, vuelvo en sí y me levanto. Ya la vergüenza no me domina ni me ata, porque yo hay gente que ha convertido la vergüenza en una jaula que los tiene enjaulados aquí y aquí. Y Dios te está diciendo hoy, salte de ahí porque yo te voy a limpiar completamente. Voy a ponerte vestidos nuevos, mitra limpia sobre tu cabeza, que cuando se prenden las lámparas de la presencia de Dios te ven limpio porque la sangre de Cristo te cubrió. Y aquí tiene que haber gente que diga, pastor, he estado en el Evangelio, he estado luchando, pero he tenido unas temporadas que no son las mejores. Y Dios te está diciendo, hijitos, esta palabra de hoy la he escrito para que no pequen. Pero si algún hermano en la casa ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tu error no sorprende a Dios, pero tiene que haber un levantamiento y decir, aquí yo estoy.
habrá alguien que por primera vez en su vida, escúcheme bien, dice, yo necesito el perdón de Dios. No, con esto no te estás haciendo evangélico ni pentecostal. Con esto lo que estás reconociendo es que el único, cuyo nombre es sobre todo nombre, te limpia de pecado. Aquel que te dice es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sé esa persona que dice, yo quiero reconciliarme con Dios. Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, póngase en pie. Puede venir al frente, voy a orar por usted. Porque por primera vez están en eso en su vida. Puede ser que alguien diga, ya yo soy creyente, pastor, yo estoy en la lista de miembros, Dios te bendiga. Qué bueno. Qué bendición. Habrá alguien más como él que dice, aquí yo estoy, yo necesito ese perdón de Dios. Necesito ese perdón de Dios. Puede haber alguien que diga, pastor, es que ya yo soy miembro de la iglesia, pero Dios te está diciendo, has dicho de pecado, pero como todavía estás quizás estás como Balaán, que la lucha económica te tiene mirando las ofertas que te han hecho. Y conociendo lo que Dios ya te ha dicho, quieres empezar a hacer otra cosa. Puedes estar quizás como otro de los que hemos mencionado en la Escritura, que dicen he pecado y dicen ahora sí voy a cambiar. Y Dios te está esperando. Habrá alguien más que dice, aquí estoy en este propósito. Habrá alguien. Señor, dejo esta carga en el altar ya en el nombre de Jesús. Voy a esperar la próxima Santa Cena para decir, Señor, estoy aquí. Aprovecho hoy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? Qué bueno. Vamos a hacer esta oración. Varón, nombre. Francisco. Tú has pasado al frente porque quieres reconciliarte con Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, que tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. Que crees en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Que con la boca, con el corazón tú crees para ser justificado, que es lo que tú acabas de hacer, levantarte porque esa convicción te agarró y tú estás diciendo, con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Esa expresión que estás haciendo es un acto público de lo que ya está ocurriendo adentro por la obra del Espíritu Santo. Tú lo que vas a hacer es esta oración diciendo, Señor Jesús, repítelo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he retado tu palabra, pero en este día no solo me avergüenzo, sino me arrepiento de haberte llevado a la contraria y pecado contra ti. Te doy gracias porque Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Creo que murió por mí, que fue sepultado y que tú, oh Dios, lo resucitaste de entre los muertos. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo que habite en mí para seguir adelante viviendo mi vida para la gloria de tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios te guarde. Es un buen momento con esta palabra que has escuchado, de cómo uno reflexiona, cómo uno la pone en práctica, cómo uno puede decir, bueno, reconozco que hemos pecado, reconozco lo que dice la Escritura, que no es injusto ni aun uno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate que en el último ejemplo que presenta esa predicación está el que comete el pecado, traiciona a Cristo, tiene un momento de remordimiento, regresa donde los sacerdotes, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, le devuelve las monedas, pero sale y se ahorca. No hubo un cambio en su vida. Estuvo todo bien hasta esa última parte donde se ahorca, ahí donde lo daña, porque fue al lugar equivocado. No fue a donde los discípulos, no fue a donde Cristo directamente en su oración decirle, Señor, reconozco mi pecado delante de ti, no solo delante de la gente. Reconocer el pecado delante de la gente no hace mucha diferencia, pero reconocerlo delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. En tu oración, donde tú dices, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador como el publicano,
frente al fariseo mientras están orando en el altar delante de Dios. Y es un buen día para escuchar esa voz de Dios que te dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres tu corazón, yo voy a entrar ahí. Voy a tener esa comunión contigo y tú conmigo. Y mi perdón te libera de toda carga. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hoy Dios renueva tus vestiduras, pone mitra limpia sobre tu cabeza. Ante la luz del Evangelio y de Dios, estás limpio, porque Dios, por medio de Cristo, nos extendió el perdón. Te invito a que nos llames 787-6870, a que te reconcilies con Dios. Estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, que un día como hoy estamos desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 en la primera reunión. Nuestra segunda reunión de 11:20 de la mañana a 1 de la tarde, que en esa segunda reunión los niños se reúnen en Casa Elim, que es la iglesia del niño, y dame el honor y el privilegio de saludarte personalmente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breda a nuestro camino.